Así es, Flor y Pablo, el día de este viernes, porque es lo que marca la Constitución venezolana, que es el día en el que debe asumir el presidente electo de este país. Si les parece, compartimos en una placa los datos más relevantes, hacemos un recuento de lo que pasó en los últimos días y lo que va a pasar. Decía, el viernes es la fecha 10 de enero en la que se supone que asume el presidente electo de Venezuela, esto es de forma constitucional, ¿no? Según la Constitución. ¿Qué pasa? Se dan un marco en el cual, después de las elecciones que fueron el pasado 28 de julio, cuando Maduro sostuvo que ganó, pero no presentó nunca las actas, y sí lo hizo Edmundo González Urrutia con las actas que en el momento de la votación tienen tanto el oficialismo como la oposición. Mostró, decía Edmundo, estas actas, casi un 80% de las actas de la totalidad, y en esas actas le daba la victoria al candidato opositor. Por eso llegan a un marco en el que no solo la oposición, sino varios mandatarios de todo el mundo denuncian que lo que pasó el 28 de julio pasado fue directamente un fraude. Pasamos al siguiente, gira y promesa de asunción de González Urrutia, porque lo que está pasando en este momento es que Edmundo estuvo en la Argentina este fin de semana, se reunió con Javier Milei, también se reunió con Joe Biden en Estados Unidos, en este momento se encuentra en Panamá y se espera que este viernes, o al menos eso es lo que sostiene, va a estar en Venezuela para asumir. Y eso nos lleva al siguiente punto, porque ¿qué dice Maduro? Quiere detener a González Urrutia y pide una recompensa, ofrece una recompensa de $100.000. Recordemos que Edmundo está asilado en España desde el pasado septiembre, después de que justamente la justicia venezolana emitiera una orden de detención. En ese momento es que se va a Europa, en donde permaneció hasta estos últimos días. ¿Qué está pasando a nivel regional? Algunos países, como es el caso de Chile en esta semana, retiró directamente a su embajador, pero no solo estos son gobiernos de derecha o de centro los que cuestionan las elecciones en Venezuela, sino también justamente gobiernos más de izquierda, como les mencionaba recién el caso de Chile, de Gabriel Boric, y también gobiernos como el de Brasil, de Lula da Silva, y el de Gustavo Petro en Colombia, que no van a asistir a la asunción que busca Maduro, quedarse, digamos, en el poder, sino que además lo han cuestionado fuertemente. Eso es lo que está pasando a nivel regional con estas elecciones. Y marchas y contramarchas. ¿Por qué? Porque por un lado el gobierno está llamando a que se movilicen y por otro lado recordemos que la candidata de la oposición que habían votado justamente el año anterior a las elecciones había sido María Corina Machado, que no se pudo presentar porque fue inhabilitada políticamente, que en este momento no se sabe que está en Venezuela, pero se desconoce el lugar justamente por temor a ser arrestada. Dijo que va a estar en las marchas que se van a realizar el día anterior, este jueves, donde se espera que justamente quienes denuncian fraude o apoyan a la oposición salgan a las calles de Venezuela para manifestarse. Todo esto se da en un marco en el cual continúan las detenciones. De hecho, recordemos que las protestas que hubo después de la elección llevó a que el gobierno venezolano o que la policía venezolana detenga a 2.000 personas. Algunas de ellas fueron liberadas en las últimas semanas. De hecho, en estos mismos días detuvieron incluso al yerno de Edmundo González Urrutia, entre otras figuras de la oposición que han sido detenidas, y por supuesto también contando el gendarme argentino, pero también de otras nacionalidades que se conoció en los últimos días que fueron detenidas y que no se sabe dónde están. En ese contexto, en la incertidumbre total de lo que va a pasar este viernes 10 de enero en Venezuela. La periodista detenida en Irán regresó a Italia. Cecilia Sala estaba presa desde el 19 de diciembre por haber, supuestamente, vulnerado las leyes de la República Islámica. Fue recibida por la primera ministra Giorgia Meloni. Ataque ruso en el sur de Ucrania. Moscú lanzó una serie de misiles en la ciudad de Zaporizhia, que dejó al menos 13 civiles muertos y unos 30 heridos, dijeron las autoridades. Brasil, segundo aniversario del intento de golpe de Estado. Los responsables del 8 de enero están siendo investigados y castigados. Nadie ha sido o será encarcelado injustamente. Todos pagarán por sus crímenes, incluidos quienes planearon el asesinato del presidente, dijo Lula en una ceremonia en el Palacio Presidencial del Planalto. España
rescatan a un bebé nacido en una embarcación. La tripulación del barco de guardamar Thalía llegó hasta un grupo de migrantes africanos que estaba a la deriva en una pequeña lancha de goma y salvó a la madre del niño y a otros pasajeros que pretendían llegar a las Islas Canarias.